Bueno, cuando hace años que estamos tratando de hacer este encuentro, cantidad de veces fue frustrado y qué sé yo, pero bueno, al último dijimos con Cris de poner una fecha y hacerlo, y así fue que lo hicimos. La idea de hacer un encuentro de paz me surgió después de ver lo que los paz de alguna manera sufren. Yo digo los paz, pero por ahí sería las paz, ¿no? Las personas altamente sensibles. Yo digo los en esto de que los defino por ahí en grupos, y yo lo tengo estructurado así, por eso hablo de los, pero serían las. Dentro de la biodecodificación, que yo en el libro mío lo digo, yo solía encontrar lo que decía, yo le llamaba ángeles heridos. Yo decía, a mi consulta a veces vienen ángeles heridos, ¿no? Y entonces es como que me ponía en otro modo, porque me daba cuenta que era gente muy susceptible, gente muy sensible y que necesitaban una decodificación distinta. Hasta que un día, hace como 4 años, cae a mis manos el libro de Elaine Aron, no sé cómo se pronuncia, no me importa, y aparece en esto de las personas altamente sensibles, con toda una explicación biológica, con todo un tema bastante importante que respaldaba todo esto. Y entonces fue que empecé a entender a mis ángeles heridos, ¿no? Si ustedes tienen el libro van a encontrar una pequeña página que habla de los ángeles heridos y después más adelante habla de los paz, porque así fue como lo fui viendo. O sea, yo me di cuenta de eso. ¿Cuál es un poco el problema de las personas altamente sensibles? Básicamente es que el mundo no estaría diseñado, no habría evolucionado como para que ellos puedan de alguna manera sobrevivir en un entorno para el que no están hechos, no están preparados. Esto es muy interesante. Las personas altamente sensibles, según Elaine Aron, tienen estos 4 dones. Ella, bueno, les dio esta sigla que por ahí en inglés se entiende más, pero básicamente son personas que procesan mucha más información, o sea, el tema es biológico, no es un tema psicológico. O sea, acá aparece un cerebro distinto y ese cerebro hace que estas personas puedan procesar mayor cantidad de información, pero por un procesamiento, digamos, cerebral. O sea, esto es que no es que ven más o que escuchan más o que sienten más con la piel, sino que procesan mucho más la información que reciben. Esto es básico, o sea, no es que los paz ven más y por lo tanto no usan anteojos. Acá veo que usan anteojos algunos. O que, por ejemplo, no podrían perder audición. El tema es que los paz, esa información que captan, la procesan hasta 8 veces más. Esto es muy importante, o sea, 8 veces más, es muchísima información. Por lo tanto, ellos, por esa capacidad de procesamiento, pueden percibir, en realidad perciben lo mismo, pero procesan mucho más, pero psicológicamente el impacto es de percepción mayor. Entonces, lo primero que dice Elaine Aron es que los paz procesan mucha más información. Ese es el primer rasgo, son rasgos. Ella dice, he visto personas, me di cuenta que hay personas que tienen estos dones y después lo corroboran. Hay un cruce de información, que una parte es psicológica, por donde empieza todo esto, que es casualmente esta autora la primera que lo expresa en un libro, lo publica, pero ella hace un cruzamiento de información con médicos, con biólogos, con gente que ha visto que hay lo que le llaman entrelazado neuronal. O sea, nosotros ya lo vamos a ver en otro de estos afiches, que los cerebros, el cerebro, digamos, fue evolucionando y lo que tiene el paz, a diferencia del humano, es que tiene otro entramado o entrelazado neuronal. Se da una relación de sinapsis a nivel neurológico distinta, diferente, mayor. Y eso es lo que hace que la persona sienta mucho más. Entonces, el primer rasgo que ella plantea es procesamiento. El segundo es empatía. Esto es muy interesante, esto ya es mucho más complejo de entender o de explicar, porque esto, digamos, que tendría que ver con el rasgo humano. Cuando ustedes ven la evolución biológica y la biodecodificación es primero biología y después psicología. Entonces, eso es lo más importante. Cuando vemos
al humano, como evolución biológica, el rasgo humano es casualmente ese, es la empatía. El animal no tiene empatía, o por lo menos no tiene una empatía consciente. O sea, lo que hace el perrito, el gatito cuando se nos aproxima, es distinto a lo que hace el humano cuando tiene empatía, porque el humano es consciente. Entonces, el rasgo biológico genera una mayor empatía. Esto es muy interesante, esto es algo realmente como para tener en cuenta. Podremos hablar muchísimo de eso y a mí me encantaría que hoy se debatiera, o sea, a mí me gustaría que hoy planteen cosas. La mayoría de los que están acá, yo creo que todos o casi todos, son personas altamente sensibles y lo saben, no solamente que lo son, sino que ya lo descubrieron y ya entraron en ese proceso de duelo que es saberse una persona altamente sensible. Y después empezar de nuevo. También lo vamos a ver. Entonces, lo que quieran, que veamos profundamente como quieran, lo debatimos. Y el que no se sienta que tiene estas características, y no necesariamente hay que tener todas para ser una persona altamente sensible, pero también al saber que estas personas existen, por ejemplo, es muy importante que una mamá pueda detectar en sus niños que alguno es una persona altamente sensible. Y además una docente pueda detectar que sus alumnos, uno es altamente sensible o varios. O en el trabajo. Entonces, de esa manera es como elevar la conciencia de lo que significa un paz para la manera en que nos vamos a interrelacionar con él, o lo vamos a tratar, o lo que esa persona nos va a dar, o cómo la vamos a mirar. Entonces, es eso también, porque vos podés decir, no, pero yo no me siento a lo mejor que soy en paz, pero ahora sé lo que es un paz y puedo ayudar a un montón de personas que sean paz, a que se sepan que son paz. ¿Sí? Gracias. Mientras antes se detecte esto, mejor, porque es mejor la vida que va a tener esa persona. Digamos, no es lo mismo detectar a una persona muy grande, que es paz, a detectar a un niño. Por eso vale la observación que vos decís, de observar y ver que se detecte con tiempo el paz. Primero por la familia, porque una mamá, un papá o la familia sufre un montón, porque no sabes qué le pasa a tu hijo. Y segundo, por el mismo adolescente o por el mismo niño, que tampoco sabe y empiezan a descubrir su identidad. Dentro de la evolución biológica, podremos empezar de la ameba, digamos, de unicelulares, lo cual sería muy largo. Vamos a arrancar de los reptiles. Vamos a suponer los reptiles que ya salieron del mar. Nosotros tenemos un cerebro reptílico que es nuestro tronco encefálico, un cerebro primario que se encarga casi siempre de las cuestiones básicas. Nosotros dormimos, pero ese cerebro reptílico sigue funcionando. Después lo vamos a dibujar. Después siguió en una gran evolución el cerebro límbico o el cerebro mamífero. Esto ya es, digamos, casi como lo humano, ya se parece muchísimo, en un 98%, un 99%. Después aparece el neocórtex. ¿Por qué le llaman nueva corteza? Porque cuando hacían disecciones, hace muchos años, dicen en la época, por ejemplo, de Miguel Ángel, uno de los primeros que hizo disecciones humanas y dibujó el cuerpo humano, la circulación. Entonces dicen, che, pero este tiene otra cosa. O sea, este animal humano tiene otro cerebrito, tiene una capita más. Entonces, le llaman nueva corteza. Porque habían hecho disecciones durante muchísimos años de mamíferos. ¿Entienden? En la nueva corteza, bueno, o casualidad, ese humano es empático, ese humano, por ejemplo, procesa amor. Esto es, yo digo, filosóficamente podremos hablar varios días con este tema. Pero esa capacidad física, esa diferencia, es la que le permite al humano la conciencia. Lo que sigue es lo que dice Elaine Aron. Acá aparece un rasgo también biológico, dice ella, y le vamos a llamar entramado neuronal. Y estos son los altamente sensibles. Al tener mayor capacidad de procesamiento, esa sinapsis, esa conexión neuronal, es la que le permite hacer más asociaciones y hacerlo más rápido. Ahora, ¿está relacionado con la memoria? No, la memoria es otra parte del cerebro, que digamos todos tienen memoria, y yo no sé si el entramado neuronal incluye memoria, creo que no, porque el cerebro se aloja, la memoria se organiza en clúster, son como sectores. Me parece que va por otro lado. De todos modos, ¿qué pasa? ¿Por qué es buena tu pregunta?
Porque el PAS, como es mucho más sensible, generalmente puede llegar a tener problemas con la memoria y atrofiar esa memoria. O sea, deja de ser tan memorioso, por decirte, para no recordar los traumas. ¿Entienden? Entonces, lo que yo veo concretamente en biodecodificación es cantidad de enfermedades que son de los PAS. ¿Entienden? Y por eso me interesa el tema, porque no es un tema menor. Las personas altamente sensibles se enferman más, son más resilientes, o sea, son más resistentes a la enfermedad, tienen una cota de dolor muy baja, tienen, digamos, enseguida perciben el dolor. ¿Se entiende? Entonces, eso hace que todo les resulte más difícil en la enfermedad. Pero a su vez son más resistentes al sufrimiento y a lo que sea, son resilientes. Entonces, todo esto entra en el estudio que yo por lo menos pretendo que ustedes vayan viendo. O sea, son personas que van a procesar muchísimo más, por lo tanto van a tener una percepción mayor, se van a anticipar a cantidad de cosas, pero también les va a afectar mucho más todo el entorno. Es probable que esa persona que sufre muchísimo, muchísimo más que el resto, y que vive un ambiente que es del resto, porque no hay un ambiente preparado para los PAS, va a pasar que puede llegar a tener problemas de la memoria. No les digo Alzheimer, ¿no? No, yo les digo que muchas veces tienen pérdidas parciales de memoria producto de un trauma, siempre psicológico, siempre emocional. ¿Entienden? Bien, entonces, esto es un poco, a grandes rasgos, la evolución biológica. Hay un punto interesante entre el reptil y el mamífero, que es el ave. El reptil pone huevos y deja los huevos, y esos hijitos nacen y ya están aptos para alimentarse, para defenderse, para huir. La tortuguita nace en la playa y sale corriendo al mar para poder sobrevivir. En cambio el ave, que debería tener un cerebro, digamos, parecido, porque en realidad lo que tiene es otra capa nada más, no es que tiene un cerebro límbico, tiene simplemente una evolución de este, pero muy poco, como puede ser el PAS relacionado con el humano. El ave, les decía entonces, empolla el huevo. No es que pone el huevo y se va. Empolla el huevo. Y no solamente eso, empollar el huevo significa 17 grados y significa rotación. Yo no sé si ustedes alguna vez pretendieron, cuando encontraron un huevito de paloma, que la palomita naciera. Bueno, una tarea interesante. Con las tortugas a veces lo ponen arriba de la heladera y la tortuga a los 3 o 4 meses tarda un poco más, pero nace. ¿Y por qué arriba de la heladera? Es curioso. Porque la heladera tiene un radiador atrás, hay que ponerlo cerca de la parte de atrás, y eso produce calor casi siempre. Y como la heladera está más o menos dentro, en un lugar interno, va a mantener más o menos esos 17 grados. Estamos hablando de un reptil, lo mismo, pero bueno, digamos, no tiene grandes condiciones, pero es parecido al clima donde lo dejaría la mamá. En el caso de las aves, no solo que hay que empollarlas, sino que después hay que alimentarlas. Cuando el ave nace, la mamá, el papá, los alimentan. Esta evolución tan simple, pareciera que no hay un salto grande, sin embargo sí está el salto, les demuestra esta otra evolución. La digo, humano y paz. ¿Entienden esa relación? Bueno, ténganlo en cuenta, el reptil y el ave. Eso es interesante para poder entender diferencias. Bien, volvemos al tema este de los rasgos. Entonces dijimos que los rasgos de las personas altamente sensibles son un mayor procesamiento, mayor empatía y sensibilidad, y luego sobreestimulación. ¿Qué es lo que es esto de la sobreestimulación? Yo acá creo que no lo traduje. La sobreestimulación es un rasgo que de alguna manera es negativo, porque también el límite del PAS frente a la estimulación, les diría que por este procesamiento elevado es como más bajo, o sea, enseguida entra en sobreestimulación. Por ejemplo, a muchos les cuesta venir a una reunión como esta.
Bárbara, que una paz, vino a hablar con su mami, pero resulta que hoy no quería bajar a la reunión, ¿entienden? Bueno, en fin, esto es eso de que hay muchísima información y eso hace que de alguna manera nos desborde. ¿Entienden eso? De la sobreestimulación. Y bueno, hay otro tema más que se puede traducir en percibir sutilezas. Esto es que son medio brujitos. ¿Se entiende? Perciben cuestiones antes de que se den. Tienen un radar o varios radares que van indicando cosas. Y esas cosas se cumplen siempre. Entonces, si el paz está en su eje, si logra mantenerse en su eje, se acompaña de ese GPS extra que tiene, ese radar extra. Si el paz está fuera del eje, no, es como que se desarticula, comienza a fallar en su, vamos a decir, sensibilidad, en su sutileza, en su percepción extrasensorial. ¿Entienden? Esto es muy importante. Sí, el sexto sentido, sí, sexto sentido, sí. Así es. Bueno, así que, como les digo, ese cuarto don de ser brujos, brujas, en fin, si se puede, si quieren, yo entiendo que las personas altamente sensibles les cuesta muchísimas veces expresarse en público, pero me gustaría que den ejemplos de estas personas altamente sensibles que no lo sabían que eran y qué les ha pasado en su vida. O sea, cómo es que pueden empezar a darse cuenta de eso. Siempre hay un clic en la vida de cada uno que de alguna manera se dio cuenta que es altamente sensible y empieza como a, digamos, autoconfigurarse, a reconfigurarse. Me gustaría eso. Yo voy a hacer una introducción y acá la idea es, el encuentro es para que ustedes se expresen, entre otras cosas. Bueno, vamos a ver lo más importante. Yo creo que lo más importante, esto de poder entender qué hacemos cuando nos damos cuenta que somos personas altamente sensibles. Esta lista es mía, o sea, ustedes pueden encontrar en internet o en el libro de Elaine Aron, pueden encontrar otras listas. Yo personalmente, después de haber, en el consultorio, haber visto más de 70 PAS, que creo que son PAS, registrados, porque a lo mejor vi mucho más, pero no me cuenta, y yo trato de que no sean, o sea, a mí me interesa, digamos, la salud principalmente, y a veces, cuando le tengo que decir a alguien que es PAS, si bien a veces resuelve en su vida cantidad de cosas, pero por otro lado, lo saco de foco, o sea, no puedo atender la salud y a su vez que haga el duelo por ser PAS, ¿entienden? Entonces, dentro de cantidad de casos que vi, yo fui mejorando esta lista. Yo soy profesora de yoga y tengo entre 50 y 60 alumnos. Y me estoy retirando ahora en julio por el solo hecho de que me sentía eso, líder. Y que todas venían por mí. Y todos tomaban decisiones de acuerdo a las decisiones que yo tomaba. Empezaron mis dolores de cabeza fuertes. Y me di cuenta un día lunes, hace 15 días atrás, que mi ciclo se había terminado, ahí. Entonces les dije a mis alumnas que por un mes me voy, pero no sé, ¿me entendés? ¿Entendés? Es así, pero pasa eso, porque el dolor de cabeza me manifestaba que no podía más, y cuando yo llegué a ese lugar de donde yo doy, ya me lo habían dicho hace un año atrás a ese dolor, y yo seguía insistiendo. Hasta que fui de Gustavo, y Gustavo me dijo, asumilo. Y ahí fue cuando yo dije, bueno, tengo que asumir. Y te dicen, pero hoy como está la situación económica, ¿vas a dejar 60 alumnos? ¿Y de qué vas a vivir? El universo proveerá. ¿Me entiendes? Entonces hoy estoy con un grupo de ellas. Pero también les dije, decidan ustedes a qué horario vamos, hagan ustedes. Y entonces ahora, porque yo decía, tal horario vamos, hacemos tal cosa. Y ahora ellas se sienten como decir, ¿qué le pasa a Gabriela que no toma malas decisiones? Quiero dejar de ser líder. Entonces, bueno, yo creo que ellas van a pasar la información a sus compañeras. Gracias. Bueno, sí, gracias. Bueno, excelente. Porque bueno, hablamos esto de asumirse, ¿no? Te dijo Gustavo, asumilo, ¿sí? Y asumir eso de que nunca van a poder estar descansando
¿Se entiende? Esto no es fácil. Esto es que van a tener 90 años y van a seguir en la trinchera. Y cambiando de trincheras. Atendiendo distintos puestos, ¿no? Un día es marino, otro día es aviador, el otro día es... En fin, ¿entienden cómo es? Enfermero, ¿sí? Tal vez sea favaloro, pero va a estar de enfermero. ¿Mm? Entonces, bueno, eso es muy importante. Así que este punto que parece así tan simple es muy importante. Bueno, él dice, esto no quita que no pueda ser líder. Claro, dicen, podría ser otro tipo de liderazgo. Mirá, la verdad que la autoridad del líder la tiene y le sobra. Las chapas le sobran, las medallas le sobran. Lo que no va a hacer es lo que dijo ella. ¿Cómo es tu nombre? Gabriela. Ella dijo, me di cuenta que me tenía que ir. Me dolía la cabeza por estar acá de líder. Estaba aburrida. El paz nunca llega a la cima, o cuando llega a la cima se va a otra montaña. ¿Entienden? Entonces, líder es líder y tiene todo lo de líder, pero no va a asumir ese rol en un tipo de, te diría, de cúspide, sino que va a volver a empezar, va a dejar todo y va a empezar de nuevo. ¿Entienden? Entonces, el líder, en realidad, lo es y va a tener la autoridad del líder siempre, la tropa lo va a reconocer, pero él nunca se va a quedar sentado en el despacho. ¿Entienden la diferencia? Eso es muy importante. Entonces, son líderes siempre y perciben más y procesan más y entienden más y leen a todos, pero nunca se van a sentar en los laureles. ¿Entienden cómo es? Ese es el punto. Bien. Bueno, aceptarse, y acá viene de nuevo más o menos lo mismo, esto de, bueno, me tengo que hacer cargo de lo que soy. Crear el microclima. Crear el microclima es todo. Yo no sé cuándo se dieron cuenta, porque más allá de poner un rótulo, que ahora le ponemos un rótulo con este estudio, yo creo que todos se dieron cuenta alguna vez en su vida, o varias veces en la vida, que eran diferentes, que eran gente que sentía de otra manera. Pero crear el microclima es la clave. Una vez que se dieron cuenta, necesitan acorazarse, de alguna manera, necesitan acomodar la casa, el lugar de trabajo, el territorio, a su manera. Cada uno va a saber por dónde va, pero hay que hacerlo, ¿entienden? Esto es fundamental. No hay forma de sobrevivir si no tiene un microclima, ¿entienden? Esto es la plantita en su hábitat. El hábitat del paz no es el mismo que del humano. ¿Entienden? Esto es muy importante. A mí me gustaría que hoy pudieran dar ustedes opiniones de esto que han tenido que hacer. Los que no lo hicieron, por supuesto que lo van a empezar a hacer. Hay casos que yo los recuerdo porque hace poco que han estado en consulta y sé que están en ese proceso y ese proceso a veces lleva tiempo. Y hay otros casos que no, que ya lo hicieron, que ya lo recorrieron, que ya empezaron. El caso de Cristina, cuando yo una vez en consulta le dije, che, mirá, vos sos esto, claro, en ella fue un shock muy grande y le llevó años darse cuenta de todo. Se dio cuenta en el acto, pero le llevó años acomodar el microclima. Creo que todavía lo está acomodando. Después me gustaría la opinión. Otro punto fundamental, duelo por lo que no puedo ser. Lo que no puedo ser. Esto que vayamos a decir, no puedo ser el gerente general que tengo la sede en las Bahamas, o sea, estoy de vacaciones siempre. No puedo hacer eso. Entonces, esto es muy importante. Esto parece un tema menor y es uno de los temas más importantes, por lo cual el paz sale corriendo. Cuando se da cuenta que tengas un duelazo de su vida, que es gigante, que hay cosas que jamás va a hacer, por más que se las propuso y fueron metas, que siempre se las impuso la familia o la sociedad. Pero entonces, el día que se da cuenta y hace el duelo, y empieza el duelo, porque los duelos no son algo que se puedan hacer inmediatamente, son procesos psicológicos. Proceso significa que lleva un aprendizaje, que empieza pero no sabemos cuándo termina, y que tiene etapas. La primera etapa de todo duelo es la negación. Entonces, ¿qué hago? Niego que soy una persona altamente sensible, y empiezo de nuevo a escaparme y a buscar otro tipo de alternativas a lo que me pasa, o de explicación a lo que me pasa. El duelo tiene como primera etapa la negación, eso no, digamos, es indiscutible. La segunda etapa se llama regateo,
O sea, la persona dice, sí, capaz que sea, capaz que no sea. A mí me parece que sí en algunas cosas, pero mejor que no. ¿No es cierto? Regateo. Después entramos en tristeza. La tercera etapa del duelo. Tristeza. O sea, realmente me pongo triste. Después viene enojo. Y a veces quedamos ahí en una especie de interacción entre enojo y tristeza. Bueno, después viene explicación. Explico qué es lo que me pasa. Intento dar explicaciones. Bueno, todas las etapas del duelo hasta, bueno, entender lo que no puedo ser, lo que nunca voy a poder ser. Esto es muy importante. Una vez que me reconozco paz, asumí lo que soy, acepto todo este tema, creo mi microclima, mientras tanto voy haciendo un duelo, que esto no necesariamente es secuencial, puede ser que muchas de estos puntos se vayan dando en forma conjunta. A medida que vamos haciendo el duelo vamos creando un microclima. ¿Se entiende? Llego a un punto que para mí es fundamental y es la articulación, es el nudo, es un antes y un después en toda vida de la persona que se da cuenta que es altamente sensible. Porque hay muchos que pasaron la vida entera y no se dieron cuenta que eran altamente sensibles, casi todos mueren jóvenes, casi todos terminan medicados. Son casos bastante complicados. Si ustedes ven la literatura está lleno de paz, van a encontrar que en todas las edades hubieron paz, sino que bueno, no lo catalogábamos. Decíamos que era psicótico, que era neurótico, que era, bueno, le poníamos títulos, generalmente medicados todos. Muchos de los más locos de la historia han sido personas altamente sensibles que eligieron el camino de la evasión, de evadirse, de irse de ese lugar. Sí. ¿Y esa equivocación del camino hace a que terminen enfermándose, siendo locos? Claro. Ella pregunta si esa equivocación del camino podría ser la causa de las enfermedades. Sí, obviamente. Cuando una persona por alta sensibilidad empieza a tener casi siempre rasgos violentos, porque el paz tiene como salida inmediata la ira, porque todo le afecta, porque le duele mucho más. Entonces, cuando el paz empieza a sentirse totalmente hackeado, sale por la ira. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo van a tildar de violento. Yo esta semana recibí en la consulta una persona que realmente no, o sea, un caso que no me ha pasado nunca, una chica que la lleva a su madre de unos cercanos 30 años y me aclara antes de que la vea que es una persona peligrosa. Entonces me dice, mirá, yo no sé si te vas a animar, yo te tengo que decir que la traemos de la internación, que ha estado hasta con chaleco de fuerza, que está muy medicada. Claro, me dio un panorama que, claro, yo dije, a ver qué hago acá, porque nunca me ha pasado algo así. Cuando la chica viene, realmente la cara era de un loco. Tenían los ojos, inclusive, como que las órbitas estaban fuera de horizonte, la vi muy mal. Me costó mucho, yo en la consulta trato de ser lo más objetivo, yo nunca, más allá de las percepciones que siempre están, y que si pido información me baja en el acto, pero yo trato de ser muy objetivo, trato de no poner rótulos ni de alterarme con nada que de alguna manera me pueda alterar en esto de, por ejemplo, no es lo mismo que la persona venga vestida de una forma, venga de otro, que sea joven, que sea varón, que sea mujer, bueno. Entonces, trato de no ver todo eso. Yo siempre digo, las mejores decodificaciones yo las hago por WhatsApp, donde no veo a nadie y son 2 palabras y decodifico a lo mejor en 1 minuto y medio. Y eso funciona perfecto y se curan. Y entonces yo digo, ojalá llegue a ese tipo de relaciones donde no veo al otro, donde no tengo ningún dato más que sus síntomas y las pequeñas preguntas que le hago. En estos casos, viene una mamá que me dice, ten cuidado porque esta está loca, te puede atacar. Yo no sé si vas a querer tenerla. Yo, claro, viene ya yo ya vengo complicado, totalmente predispuesto o modificado. La cosa es que, claro, me confundo con muchas cosas y en un momento paro y yo digo, espérame un poquito. Yo me fui, la primera vez que me tomé un tiempo, me fui, yo tengo una pequeña terraza, me puse a caminar en la terraza un ratito, porque no entendía todo esto. Era una persona violenta, casi presa, no estaba presa, pero estaba en el morra, que le había usado chaleco de fuerza, estaba muy medicada, y a mí me resultaba una paz. Entonces yo digo,
acá hay algo que está mal. Bueno, entonces empiezo a preguntar de nuevo, le digo, vamos a hacer cuenta que empezamos de cero. Y le empecé a hacer la pregunta de los PAS, el test. Y la chica, eran todas. O sea, no había una que no fuera así, me decía la verdad. Entonces bajé, hablé con la madre y le explico, bueno, ¿qué quiero decir con esto? Lo que vos estás preguntando, trato de darte la respuesta. Esto es que generalmente se van por lo violento, que terminan medicadas psiquiátricamente, ¿sí? Porque no pueden adaptarse. Entonces saltan por el lado de los locos, digamos, ¿no? Entonces, ¿es la única salida? No, no es la única salida. Muchos también casi que se excluyen, se autoexcluyen, se salen del sistema. Hay muchos, por ejemplo, artistas que son altamente sensibles, pero estos artistas, no el artista exitoso, que también lo podría ser. Generalmente es el artista que todos sabemos que es un gran artista, pero está totalmente guardado. ¿Entienden? Entonces, ¿por qué puede ser que termine así? Generalmente por algo que no tenemos en cuenta y que es una de las cuestiones del libro de Elaine Aron que a mí me parece que están erradas. Y es que ella no tiene en cuenta, o me parece que no tiene en cuenta, las personalidades. Nosotros en biodecodificación sabemos que por fecha las personas son muy diferentes. En el conocimiento popular es, por ejemplo, esto de los signos. Se manejan 12 signos. Entonces no es lo mismo que una persona altamente sensible sea de Aries o sea de Piscis, por ejemplo. Tal vez el pisciano tiene muchos más rasgos sensibles que el ariano, que parece un loco. ¿Entienden? Y en el caso del extremo, a veces de estos personajes un poco más violentos, podría estar el escorpiano. Esta chica era escorpiana, por ejemplo. Entonces, no es que todos los PAS están cortados por la misma tijera. Sí, decime. ¿Cuáles serían los signos, los primeros signos que empieza a notarse en un niño, por ejemplo? Bueno, entonces, ¿te queda claro eso que lo que vos me preguntabas? Bueno, o sea, no es que todos salgan por el lado de la violencia o de la ira, pero es que hay, digamos, a ver, eso parte, se lo voy a terminar de explicar. Yo ya te explico lo que vos me preguntaste, pero voy a terminar. Sí. Sí, son todas. Antes de llegar a eso, claro. ¿qué podemos hacer? Entiendo, miren, para poder estudiar psicología básica ABC, tenemos que ver emociones. Y las emociones son dos. Alegría y miedo. ¿Por qué las sitúo de esta forma? Esto no es caprichoso. Esto es para entenderlos desde lo que sería un eje de coordenadas cartesianas. Acá tenemos más, acá tenemos más, acá tenemos menos y acá tenemos menos. Estas son las dos emociones básicas. Esto lo tiene hasta el animal más primitivo. ¿Se entiende? Sabemos que la célula se expande en un ambiente de alegría y se contrae en un ambiente de miedo. Bruce Lipton. ¿Entienden eso? ¿Cuál es la emoción opuesta a la alegría? La tristeza. Oposición a la alegría. Y en este eje totalmente positivo, se va a oponer otro negativo. ¿Y cuál es la emoción opuesta al miedo? La ira. ¿Cómo le ganan al oso? Le ataca un oso. ¿Cómo le ganan al oso? Si no están muy enojados, no le ganan al oso. No sé si entienden. Puede correr rápido, todo quiere, pero digamos que lo alcanzó el oso. ¿Cómo le ganan en la batalla? La película Al filo o El filo, ¿se acuerdan? The Edge en inglés y es traducida acá, El oso, se llamaba El oso. Unos tipos que se quedan en una isla y los ataca un oso. Y son tres y el oso se come uno. Y quedan dos. ¿Y cómo hacen para sobrevivir? Le tienen que ganar al oso. ¿Pero cómo le ganan? Con mucha ira. Entonces, esto sería el cuadro de emociones básicas. Acá hay cantidad. Esta es la peor, la súper negativa. ¿Entienden?
Porque esto, digamos que la flecha va así, esta va así, esta va así y esta va así. Entonces, esta es la peor de todas, pero es la que muchas veces resuelve el tema. Entonces el paz termina muchas veces por el altísimo miedo que va desarrollando, termina iracundo. ¿Entienden? Por ahí va la cosa. ¿Se entiende? Bien, ella pregunta ¿por qué? ¿Cómo es un niño paz? ¿Cuáles son los rasgos de un niño paz? Bueno, el principal rasgo de un niño paz, de nuevo, es este. También es la alegría, pero nosotros tenemos un bebé feliz. El bebé feliz no nos preocupa, no nos molesta. Nos molesta un bebé que llora. ¿Entienden? Entonces el bebé que llora mucho, ¿viste cuando dicen esa fórmula del bebé? Comidito, bañadito y dormidito, y no llora. Bueno, el paz, comidito, dormidito, bañadito, llora. ¿Entendés? O sea, claro. ¿Y qué hacemos con ese? Por ejemplo, imagínate un nene que le duelen los oíditos, pero un nene que no es paz. Y bueno, tiene un dolor de oído. Capaz que se distrae, capaz que... Bueno, pero el mismo nene con el mismo, digamos, el mismo dolor de oído en un nene altamente sensible, le perfora los oídos. ¿Se entiende? Así como el paz, el ruido de una moto lo altera, lo saca de sí. O la música que no le guste. El paz en un ambiente de una música que no le gusta, se altera, se siente mal. Yo tuve una vez un caso de un médico de 70 y pico de años que yo no me he dado cuenta que era paz hasta que me dijo, no puedo ir más a la montaña, dice, porque han puesto un circuito motocross. Entonces yo dije, o sea, yo lo entendí rápido, pero claro, ustedes imagínense, el tipo iba siempre a la misma montaña, porque los paz tienen lo que llaman un lugar sagrado. El lugar sagrado de él era esa montaña. Entonces, primero que tiene que darse cuenta, porque lo primero que va a pensar, ¿por qué no se va a otra montaña? El tipo iba a esa montaña porque era altamente sensible y porque ese era su lugar sagrado. Pero le ponen un circuito de motocross. Y ya dice, no puedo ir más a la montaña porque pusieron un circuito de motocross. ¿Entienden? ¿Entienden eso? Vos sos de la montaña. ¿Lo entiendes? Bueno. Entonces el bebé tiene básicamente más miedo. Si ustedes quieren saber cómo es un bebé altamente sensible, generalmente llora más. ¿Entienden? Es uno de los pequeñísimos rasgos. Si vos pudieras ver el aura, vas a ver que tiene una aura distinta. Y eso se entiende. Ese niño lo metes en un local del shopping y se larga a llorar como loco, y si alguien es vidente va a ver en ese local cosa fea. ¿Viste? Es un sensor de percepción mucho más alto. Pero ¿qué hacen los papás con ese niño? Tienen 3 y hay uno solo que llora. ¿Cómo hacemos? ¿Entienden? No lo entendemos este bebé, no sabemos qué hacer con él. Básicamente yo te digo llora. ¿Cómo sigue la historia? Vamos a suponer que ahora el nene tiene... Vamos a ver los 7. Mira, tengo un caso de dos gemelas de 7 años. Escucha esto. La mamá viene a verme porque le habían llamado al colegio que la saquen del colegio, que no la quieren tener más en el colegio. ¿Y por qué no la quieren tener más? Bueno, dice, porque, por ejemplo, le dan una galletita y ellas dicen, no, mirá, no la voy a tomar porque te la voy a gastar. Lo peor de todo por lo que la quieren sacar, porque juegan al hockey y cuando ellas van ganando, en el equipo de ellas, hacen goles en contra, para que nadie pierda. ¿Entienden? Claro. O por ejemplo, otro varoncito que hacía huelga de hambre porque el papá fumaba. O sea, imagínense llegar a entender que el chico no come, tan anoréxico, porque el papá fuma. Pero nunca dijo él, papá fuma y entonces yo no tengo hambre. Después se dieron cuenta que cuando el papá fumaba, él no comía. Y como el papá fumaba siempre en la mesa, el chico tenía anorexia. ¿Entienden? Bueno, son muchísimos rasgos. Yo te podría dar muchísimos ejemplos. Son muy extremos todos. Y generalmente todos son, cuando son niños no son medicados, pero sí son apartados, son mínimo incomprendidos. Yo veo dibujos. Yo cuando veo a un niño generalmente le hago un dibujo. Y los padres dibujan distinto. Una vez uno me dibujó, la familia eran todos corazones. No eran personitas, eran corazones.
Tenía, no me acuerdo, 10, 12 años. Entonces, el problema de los chicos PAS, por ejemplo, los 10 añitos, como preguntaba vos, la competencia, no son competitivos. Entonces el papá es un rugbyer y quiere que el hijo sea rugbyer. El hijo tiene estatura, físico, condiciones, pero el chico no le quiere pegar a nadie. No puede jugar rugby. ¿Se entiende? Cuando es chiquito lo llevas, cuando es chiquito lo disfrazas y lo llevas, pero cuando tiene 10 añitos ya no lo llevas. Ya se opone a jugar rugby. ¿Entienden? Entonces eligen, por ejemplo, casi siempre deportes que son solitarios, que son tranquilos. Por ejemplo, los PAS y la electrónica. Les va bárbaro con la electrónica. Se la pasan con los celulares, con los tablets, porque en ese lugar encuentran su microclima. ¿Entienden? Entonces, es como largo el tema. Yo quiero ir por ahí dándoles puntos, pero es largo. Después me gustaría que comenten por ahí otros casos, así como los que estamos viendo. Sí, Dani, sí. Un minuto que Sí. quiero contarle una nena. Antes de ayer estaba en Olta y veo una paciente, esta nena con la mamá. Entonces, yo siempre cuando viene la consulta por primera vez, le digo a los chicos, bueno, vamos a hacerme un dibujito mientras la doctora habla con la mamá. Bueno, y la mamá estaba metida en un dramón, separada, y encima con una nueva relación de un psicópata. Bueno, una cosa terrible. Mientras tanto, la nena, que es una paja así de aquí a la China, hace un dibujo. Entonces ella dibuja se dibuja a ella, a la mamá y al papá, separado a la otra pareja. Bueno, ¿y qué puso? Entonces ella, a su verdadero papá, que ya está la madre separada, y todo un corazón arriba y al costado. Después pone un corazón con patas arriba y después, como abajo de la otra persona, le pone otro corazón. Bueno, entonces yo una vez que termino la consulta con la mamá, que me cuenta para qué viene por la nena, le digo, bueno, contame a ver qué es este dibujo. Papá y yo. Y dice, y la mamá la mira, porque era la familia, iba a dibujar. Entonces ella la mira y le dice, sí, yo ya sé que está separada de papá, pero nosotros vamos a estar emparentados toda la vida, por ejemplo. Cosas así. Ya le aclaraba a la madre, viste, la nena, 6 años, ¿no? Así. Y después, entonces era, bueno, y ese es el con el que mi mamá vive, lo pone separado, porque ella padece esa relación, porque ella es una paz y encima la pareja es un psicópata. Entonces ella lo pone como separado. Pero dice, bueno, él vive con mi mamá, pero él a mí me hace llorar como la trata mi mamá, ¿viste? Pero ella igual lo puso separado y le puso corazones abajo, ¿viste? Así. Y entonces y después su corazón arriba con patitas y era como 2 personas unidas en un corazón y patitas y caritas y todo.